¿Te sientes atrapado en un ciclo de lucha contra un pecado persistente que parece no querer irse? No estás solo. En este episodio de nuestro podcast profundizamos en la sabiduría atemporal del teólogo John Owen y su obra maestra La mortificación del pecado. Junto al pastor Juan, exploramos los capítulos 5 y 6 para descubrir qué no es la mortificación y desmentir mitos que nos frustran, y qué sí es, revelando el verdadero camino hacia la victoria espiritual. Este estudio bíblico no solo te dará entendimiento, sino también esperanza y herramientas prácticas para tu crecimiento espiritual y caminar en santidad. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en la Palabra de Vida. Soy Yasmín. Y yo soy el pastor Juan. Estamos muy contentos una vez más de poder compartir este tiempo con ustedes. Hoy avanzamos en una obra clásica pero tremendamente relevante para nuestro caminar espiritual. Estamos hablando de La mortificación del pecado, un libro escrito por el teólogo puritano John Owen en el siglo XVII. Les invitamos a escuchar el audiolibro en el enlace de la descripción y en nuestra web www.lapalabradevida.com.co podrán descargar gratis el libro en formato ebook para tenerlo siempre a mano y disfrutarlo en su celular, tablet o computador. Así es, Linda. Y específicamente, en el día de hoy nos enfocaremos en los capítulos 5 y 6, donde John Owen comienza a darnos instrucciones prácticas sobre cómo lidiar con ese pecado persistente que muchas veces nos mantiene cautivos. Me encanta cómo planteas eso, cariño. Y creo que una pregunta que resuena en todos nosotros es, ¿qué hacemos cuando nos encontramos luchando constantemente con un mismo pecado que parece no querer dejarnos? ¿O cómo podemos experimentar victoria sobre esos patrones que nos alejan de Dios? Haces una excelente pregunta, Linda, para comenzar nuestra conversación. Lo fascinante es que aunque este libro fue escrito hace siglos, aborda precisamente ese dilema que todos enfrentamos en nuestra vida espiritual. Así que podemos descubrirlo juntos. Ujú. Cariño, en el capítulo 5, llamado Una introducción a la práctica de la mortificación, Owen comienza haciendo algo muy interesante. Antes de decirnos qué es la mortificación del pecado, nos dice que no es. Me parece una forma muy sabia de abordar el tema. Tienes razón, Linda. A veces, para entender un concepto profundo, es útil primero aclarar los malentendidos comunes. Y Owen identifica 5 conceptos equivocados sobre la mortificación que son muy esclarecedores para nosotros. El primero que me llamó la atención es que mortificar un pecado no significa destruirlo completamente o erradicarlo definitivamente del corazón. Ujú. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. Owen reconoce que aunque podemos experimentar victorias significativas sobre el pecado, la erradicación total no es algo que podamos esperar en esta vida terrenal. Cita al apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, donde el mismo apóstol reconoce que no ha alcanzado la perfección, pero sigue prosiguiendo hacia la meta. Eso es muy liberador, porque a veces nos sentimos tan frustrados cuando caemos en el mismo pecado y pensamos que nuestra vida espiritual es un fracaso. Pero Owen nos recuerda que esta es una batalla continua. Continua, exactamente. Y aquí hay una cita directa del libro que me parece muy importante. Dios lo considera mejor así, que en nosotros mismos no estemos completos en nada, sino que en todas las cosas seamos completos en Cristo. Es un recordatorio de que nuestra perfección está en Cristo, no en nosotros mismos. John Owen también menciona que mortificar el pecado no es simplemente disfrazar nuestros pecados, ¿verdad? Así es. Él advierte sobre el peligro de abandonar externamente la práctica de ciertos pecados mientras seguimos deseando hacerlos en nuestro corazón. Esto sería simplemente añadir hipocresía a nuestros pecados anteriores. Y me parece que esto apunta a algo muy profundo. Sí, La mortificación es un asunto del corazón, no solo de una conducta externa. precisamente.
Y el tercer punto que Owen señala es que la mortificación no consiste simplemente en cultivar una naturaleza tranquila. Algunas personas tienen naturalmente un temperamento más calmado, pero eso no significa que hayan mortificado sus pecados mejor que otros. Cariño, ¿quieres decir que alguien podría dar la apariencia de espiritualidad simplemente porque no es propenso al enojo, mientras que otra persona lucha diariamente con ese pecado? Exacto. Y Owen señala que esas personas de temperamento tranquilo podrían estar luchando con otros pecados menos evidentes, como el egoísmo, la incredulidad o la envidia. La verdadera mortificación no depende de tu temperamento natural. Los otros dos aspectos que Owen menciona son que un pecado no está mortificado cuando simplemente se desvía hacia otra dirección o cuando solo se conquista ocasionalmente. Ujú. Me impactó especialmente la ilustración del enemigo que se esconde en el campamento. Sí, Owen compara el pecado con un enemigo que ha entrado secretamente en un campamento y ha matado a un capitán. Los guardias se ponen en alerta, pero el enemigo simplemente se esconde mientras lo buscan. Parece que ha desaparecido, pero solo está esperando otra oportunidad para atacar nuevamente. Ujú. Eso me hace pensar en cómo a veces, después de un fracaso moral, nos volvemos vigilantes por un tiempo, Sí, pero eventualmente bajamos la guardia y el mismo pecado vuelve a brotar. así es. Consideremos entonces ahora el capítulo número 6, donde Owen nos da una explicación positiva de lo que sí es la mortificación del pecado. Él señala tres aspectos fundamentales. Y el primero es un debilitamiento habitual de los deseos pecaminosos, ¿cierto? Exacto. Owen describe los deseos pecaminosos como hábitos depravados que continuamente inclinan nuestro corazón hacia el mal. La mortificación debilita gradualmente esos deseos, disminuyendo su poder para seducirnos y perturbarnos. Me encanta la ilustración que usa Owen de un hombre clavado en una cruz, Mm, porque al principio ese hombre lucha y clama con todas sus fuerzas, pero a medida que se desangra, sus esfuerzos se vuelven más débiles. Es una imagen muy potente, ¿verdad? Owen usa esa metáfora para explicar cómo cuando comenzamos a mortificar un deseo pecaminoso, hay una lucha violenta, pero a medida que el poder del deseo se desangra, sus esfuerzos y clamores disminuyen. Pero Owen también hace una advertencia importante aquí. Dice que sin una mortificación inicial y radical que viene a través de nuestra unión con Cristo, no podemos tener éxito en la mortificación de ningún deseo pecaminoso. Y ese es un punto crucial, Linda. Owen compara esto con tratar de aplastar los frutos amargos de un árbol malo sin atacar la raíz. Mientras la raíz permanezca intacta, los frutos malos seguirán brotando. La raíz del pecado solo puede ser afectada por nuestra unión espiritual con Cristo. Ujú. Esto me recuerda a Juan 15, donde Jesús habla de permanecer en Él como los pámpanos permanecen en la vid. Ujú, Sin esa conexión vital con Cristo, nuestros esfuerzos son en vano. así es. El segundo aspecto que Owen menciona es una lucha y un combate continuo contra el pecado. No podemos bajar la guardia en ningún momento. Y aquí Owen habla de tres elementos importantes en esta contienda: Mm, conocer a nuestro enemigo, sí, entender sus estrategias y usar los medios que Dios ha ordenado para combatirlo. ¿Podrías profundizar un poco más en esto? claro que sí. Owen nos surge a conocer verdaderamente la plaga de nuestro propio corazón, como dice Primera de Reyes capítulo 8, verso 38. Muchas personas no reconocen realmente el gran enemigo que llevan dentro. Esto les hace justificarse a sí mismos y volverse impacientes ante la reprensión. Y también habla de conocer las tácticas del enemigo, ¿no es así? Sí, exactamente. Debemos estudiar cómo opera el pecado en nuestra vida. Por ejemplo,
Si observamos que cierta situación nos hace vulnerables a un pecado específico, necesitamos evitar esa situación. Es usar la sabiduría del Espíritu contra las maquinaciones del pecado. Y el tercer aspecto de la mortificación es el éxito de nuestra oposición y conflicto contra el pecado. ¿Cómo describe John Owen este éxito? Owen lo describe como una victoria sobre el pecado, acompañada de la intención de seguir esa victoria y atacar nuevamente. Es detectar los movimientos del pecado y detenerlos de inmediato, exponiéndolos a la ley de Dios y al amor de Cristo. Es como un sistema de alerta temprana, ¿verdad? Ujú. Detectar el pecado en sus primeras etapas antes de que pueda establecerse. Una buena analogía. Y Owen concluye diciendo que cuando una persona tiene éxito contra el pecado, de tal modo que su raíz ha sido debilitada, su actividad disminuida y ya no puede impedir el cumplimiento del deber o interrumpir la paz como lo hacía antes, entonces podemos decir que ese pecado ha sido mortificado en una medida considerable. Cariño, hay un punto final que me parece fundamental en el capítulo 6. John Owen habla de cómo este debilitamiento del pecado es realizado principalmente por la implantación, la morada habitual y el aprecio de la vida espiritual de gracia. Así es, ese es un punto bien interesante. Owen no ve la mortificación principalmente como un proceso negativo de simplemente arrancar el pecado, sino como un proceso positivo de cultivar virtudes contrarias a esos pecados. Es como lo que Pablo dice en Gálatas 5, donde contrasta los frutos de la carne con el fruto del espíritu. No es solamente abstenerse de la maldad, sino cultivar activamente la bondad. Exacto. Owen da varios ejemplos. Por la implantación y el crecimiento de la humildad, el orgullo será debilitado. En una forma semejante, dice él, la paciencia tratará con la intolerancia, la pureza de mente y la conciencia tratará con la impureza, la mente celestial tratará con el amor de este mundo. Esto me hace pensar que tal vez nos enfocamos demasiado en no pecar y muy poco en cultivar las virtudes cristianas positivas que naturalmente desplazarían esos pecados. Qué importante es considerar esto. Necesitamos estar vigilantes contra el pecado, claro que sí, pero también necesitamos alimentar nuestra nueva naturaleza en Cristo. Como dice Owen, es la vida espiritual de gracia lo que realmente debilita la raíz del pecado. Cariño, ahora me gustaría que podamos hablar sobre las aplicaciones prácticas que podemos extraer de estos dos ¿De capítulos. acuerdo? ¿Qué pasos concretos sugiere Owen para la mortificación del pecado? Basándonos en estos dos capítulos, puedo identificar varias aplicaciones importantes. Primero, Owen nos urge a tener expectativas realistas. No debemos esperar la erradicación total del pecado en esta vida, pero sí podemos experimentar victorias significativas con la ayuda del Espíritu Santo y la gracia de Cristo. Eso me parece fundamental. Evita tanto la desesperación, pensar que nunca cambiaremos, como la complacencia, pensar que ya hemos llegado a la perfección. Sí. Segunda aplicación, debemos realizar un autoexamen honesto. Owen nos anima a conocer la plaga de nuestro propio corazón y a no pensar de manera superficial sobre nuestros propios pecados. Esto implica reconocer nuestras debilidades específicas. Esto me recuerda al Salmo 139, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Amén. Salmo 139. Una tercera, Owen enfatiza la necesidad de identificar patrones y situaciones que nos hacen vulnerables al pecado. Esto requiere sabiduría y discernimiento para reconocer las circunstancias, pensamientos o influencias que suelen preceder a nuestras caídas. Y una vez identificados esos patrones,
Debemos evitar conscientemente las situaciones de tentación, ¿verdad? Exactamente. Cuarta aplicación. Owen nos insta a mantener una vigilancia continua. No debemos permanecer pasivos ante el pecado, ni permitir que un falso sentido de seguridad nos adormezca. Debemos golpear y herir estos deseos pecaminosos cada día. Así lo dice Owen. Y finalmente, creo que Owen nos recuerda que la verdadera mortificación solo es posible a través de nuestra unión con Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Así es. Ese es posiblemente el punto más importante. Owen insiste en que sin una mortificación inicial y radical que viene a través de nuestra unión con Cristo, todos nuestros esfuerzos serán en vano. Es como tratar de cortar las ramas de un árbol sin abordar la raíz. Y creo que hay una aplicación práctica adicional que Owen menciona al final, De acuerdo. y es cultivar activamente las virtudes cristianas que son opuestas a nuestros pecados. Así es. No solo es eliminar lo negativo, sino cultivar lo positivo. Cierto. Como cristianos no solo luchamos contra algo, sino por algo. No solo buscamos eliminar el pecado, sino crecer en santidad y semejanza a Cristo. Hemos explorado mucho terreno hoy. Para recapitular, hemos visto que la mortificación del pecado no es simplemente disfrazar nuestros pecados o tener victorias ocasionales, sino que es un debilitamiento habitual de los deseos pecaminosos, una lucha continua contra ellos y experimentar éxito en esa lucha. Y lo más importante que hemos aprendido también es que este proceso solo es posible a través de nuestra unión con Cristo y por el poder del Espíritu Santo. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Creo que el mensaje que podemos llevar hoy es de esperanza. Ujú. Aunque la lucha contra el pecado es real y continua, no estamos solos en ella, tenemos los recursos de Dios a nuestra disposición. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no nos abandona en medio de la lucha. Él está trabajando en nosotros y continuará haciéndolo. Y ahora queremos escuchar de ustedes. ¿Qué les ha parecido esta exploración de la mortificación del pecado? ¿Hay algún punto específico que les haya impactado o alguna pregunta que les gustaría que abordemos en futuros episodios? Los invitamos a dejar sus comentarios aquí en nuestro canal, compartir este episodio también con alguien que podría beneficiarse de él y, por supuesto, suscribirse al canal La Palabra de Vida para más contenido como este. Y si este episodio ha despertado su interés, les animamos a leer La mortificación del pecado de John Owen. A pesar de ser un libro escrito hace siglos, sus enseñanzas siguen siendo extraordinariamente relevantes para nuestra vida cristiana hoy. En nuestra web www.lapalabradevida.com.co podrán descargar gratis el libro en formato ebook para tenerlo siempre a mano. Gracias una vez más por acompañarnos en este episodio. Hasta la próxima.